Muy buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a exponer sobre el bien jurídico protegido en la cláusula de conciencia aplicada al periodismo. La figura legal de la cláusula de conciencia es un derecho fundamental para el profesional de la información y que se adscribe a la ley número 28278, llamada Ley de Radio y Televisión, como un derecho específico que forma parte del derecho a la información y que constituye un presupuesto fundamental de esta misma. A pesar de lo manifestado líneas arriba, la cláusula de conciencia solo ocupa un breve artículo de la ley de radio y televisión y no estipula claramente cómo es que debía implementarse a través de los códigos de ética, así como también se nota cierta ambigüedad al momento de reflexionar acerca de su carácter protector del derecho fundamental a informar, además de cómo evitar una colisión con el derecho a al libre ejercicio de una empresa, ¿no? Tenemos varios antecedentes tanto en Europa como en América Latina. En Europa, bueno, se inició definitivamente en España, ¿no? La cláusula de conciencia es una fórmula jurídica de extensa antigüedad en Europa. Sus orígenes se remontan a los primeros estatutos profesionales de este siglo, como los de Austria, que fueron en el año de 1910. Luego de Hungría, el 28 de marzo de 1914, el convenio colectivo de la República de Weimar en 1926, como así también el contrato colectivo de periodistas checos en el año de 1927. Si hablamos de los antecedentes de Latinoamérica, en Latinoamérica los casos de mayor relevancia en materia de cláusula de conciencia están dados por aquellos países que durante los años 90 y siguiendo el modelo español han incorporado el derecho a la cláusula de conciencia en sus respectivas constituciones nacionales, tanto Paraguay, Ecuador y ahora recientemente República Dominicana y México. El concepto de cláusula de conciencia y concepto de honor, ¿de qué estamos hablando ahí? Según José María de Santes, la cláusula de conciencia es una cláusula legal implícita en el contrato de trabajo periodístico, según la cual en determinados supuestos que la ley tipifica en relación laboral periodística producida por la voluntad unilateral del trabajador equivalen a los a los del despido, perdón, por voluntad del empleador. Esto nos indica que dicha cláusula es la vía jurídica por la que el profesional de la información puede cesar un contrato de manera voluntaria sin que ello devengue en una sanción hacia este por el solo hecho de renunciar a esta empresa, ¿no? De razones éticas, digamos. En otras palabras, la cláusula posee un fundamento ético del cual surge el pleno respeto a la identidad del periodista en el ejercicio de su profesión. En tanto y en cuanto el periodista reconozca al público como titular del derecho a la información imprescindible, a la información veraz, a la información objetiva que debe mostrar un periodista, y a la independencia además de criterio del profesional, el seguimiento, obtención y tratamiento de la información dentro de las labores profesionales en un medio de comunicación. Yo quería tocar un poco el caso del señor Baruch Hipcher en la época de los 90, entre el 97 y 99, en la época del mandato de Alberto Fujimori. Yo trabajaba como practicante en Frecuencia Latina y tenía una línea editorial en ese momento, Contrapunto y todo el aparato periodístico de Frecuencia Latina estaba muy en contra, de manera muy frontal, con el gobierno de turno en ese momento de Alberto Fujimori, ¿no? Y recuerdo que en las madrugadas, muchas noches, muchas madrugadas nos mandaban a recoger de nuestras casas para poder pernoctar dentro de las instalaciones de Frecuencia Latina, justamente porque había ya la volada de que iba el gobierno a quitarle la nacionalidad al señor Ibcher y con esto pues lograr que la familia, los hermanos Mendel y Samuel Winter ingresaran a las instalaciones de Latina y se convirtieran en los nuevos propietarios. Ante ello, pues definitivamente esto pasó porque el grupo de trabajadores, de colaboradores que éramos nosotros, no teníamos injerencia alguna, ni mucho menos, ni presión hacia esta ordenanza, digamos, del Poder Judicial y todo este aparato que se entretejió, digamos, entre Artusias
y cosas que no eran correctas, ¿no? Que sabíamos que todo era absolutamente ilegal. Pero bueno, al final el señor Ipcher pues fue extraditado, se fue del país, el canal pasó a manos de los hermanos Samuel y Mendel Winter, y también es un claro ejemplo, ¿no? De cuando la línea editorial de un canal ejerce tanta presión este, para decir la verdad, y que cuando está el gobierno de turno que no está de acuerdo con este tipo de manejos, pues hacen todas estas triquiñuelas para poder expropiar o callar a los buenos periodistas, a los periodistas que son probos, que son decentes, que tienen la moral necesaria para sentarse frente a un medio de comunicación y hablar, ¿no? En este caso también, ahora último, sin irnos muy lejos, también el caso de América Televisión, ¿no? El caso de América Televisión ha sido bastante escandaloso, por llamarlo de alguna manera, porque ha sido, la línea editorial está bastante eh, dada hacia el lado del fujimorismo, ¿no? Y los profesionales, la mitad, si no es el 70% de los profesionales de la parte de prensa de América Televisión renunciaron por una cuestión de ética, por una cuestión de ética propia, por una cuestión de amor propio, de amar a su profesión, de ir con la verdad. Y, y bueno, lamentablemente muchos de ellos tomaron otros caminos y se quedaron, algunos, otros prefirieron defender su profesión e irse con punto honor, ¿no? Entonces, esos son dos casos, digamos, bastante emblemáticos y bastante, uno que fue muy sonado en esa época, que fue el caso del señor Ipcher, y el de ahora de América Televisión, que bueno, pues no sé, vemos hasta el día de hoy que todavía siguen con un tipo de línea editorial que todavía no define y que más define tal vez los intereses propios, ¿no? Bueno, y ahora las conclusiones. El ejercicio libre del periodismo es una prerrogativa del Estado, de un Estado de Derecho, ya que a través de él los ciudadanos se manifiestan informados, se mantienen informados, perdón, y este hecho hace que aquellos que se ocupan de informar deben tener amplios mecanismos de defensa para que su trabajo sea el más transparente, serio, verdadero y oportuno posible. La cláusula de conciencia, en conjunto con los derechos a la información, opinión y expresión, forman parte de un conjunto que vela no solo por la calidad informativa y ética de la celebración de un encargo periodístico, sino por su pluralidad y objetividad, y que con ello se puede formar una corriente de opinión que se dan a diario, ¿no? Verdaderamente informada, y da cuenta de los sucesos sociales complejos que se dan a diario. Es de suma importancia es de suma importancia que, a par de los derechos constitucionales del periodista, tenga presente siempre esta prerrogativa para un libre y plural ejercicio de su profesión. Muchas gracias.